Pues bien, ya la gente va a ir sumándose. Muchas gracias a todos, todas por estar por acá. Les agradezco su presencia de nuevo. Este espacio es un espacio, primero comentarles que es un espacio que está enmarcado, por así decirlo, en una intención de Hieros Gamos como academia en abrir las puertas como un templo y una casa de sabiduría como tal, para compartir este conocimiento al menos como una guía, una posibilidad de comprender un poco lo que sucede alrededor. En este caso, digo, ya hemos tenido algunos eventos como clases abiertas, sesiones, también webinars con respecto a astrología. Por ahí está también uno que pueden revisar como a nivel de astrología. Hoy toca revisarlo a nivel de tarot cruzado con la numerología y voy a también encuadrar un poco a lo que me refiero, ¿no? Em, Contarles también que justo va a haber próximas eventos a nivel abierto, como las primeras clases de cada curso, que son como una introducción a cada uno de ellos y al mismo tiempo sesiones que tengan que ver con compartir información al servicio pues de la vida, ¿no? Como es parte importante para nosotros como academia. Em, También me quiero tomar un momento para agradecer la presencia de todas y todos aquí, también de la presencia del dios y la diosa, del gran Popocatépetl y del gran Ixtaccíhuatl, que honran la danza de los opuestos y la unión sagrada, eh, que da la posibilidad de la creación, la vida y muchas de los misterios que encarnamos, ¿vale? Bien, también contarles que ya entrando ahora sí que a la carnita de la cosa, este webinar no tiene la intención de ser una predicción con respecto a lo que va a pasar en el 2026, sino que nos tiene o está buscando la posibilidad de comprender el entorno desde el cual estamos abordando este año, qué posibilidades existen y cómo cada uno de nosotros vamos a poder utilizar este conocimiento o estas posibilidades como una sintonización más para poder pues navegar ante este año, ¿no? Voy a hacer un encuadre, por así decirlo, también para ver, como sé que algunas personas ya conocen lo que es el tarot, pueden tener alguna idea también de numerología, pero no quiero dar por hecho esto, así que vamos a entrarle con esa parte. Posteriormente a eso nos vamos a ir directamente a lo que es el portal del año en curso, ¿no? Que es un número 10 y justo voy a hablar de algunas variaciones, ¿vale? Igual les voy a pedir también que si en algún momento alguien quisiera compartir algo, que si quisiera tomar la palabra, por favor lo haga. Ya sea poder, ¿cómo se llama? Que poder sumar a la conversación siempre enriquece, sobre todo para la comprensión de esta sesión y de la información que se vaya a dar, ¿vale? Em, ¿Alguna duda, algún comentario previamente a comenzar? ¿Estamos? Me dicen, por favor, si ahí se ve mi pantalla. ¿Estamos bien? Gracias, Sergio. Gracias, Patricio. Bien, entonces, el portal 2026. Esto, como tal, lo estamos viendo justamente como lo que el portal esta figura del portal tiene que ver con el umbral hacia un lugar, ¿no? El cómo yo voy a dar el paso hacia algo que se me presenta de frente y entonces me determina con respecto a quién soy yo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso también la decisión con respecto no quería poner el umbral porque entonces iba a sonar raro, pero sí portal, ¿no? Que me dice antes de que abra la puerta o antes de que yo toque la puerta a mi vecino, debería tener yo más o menos las intenciones como claras con respecto a qué le voy a decir, ¿no? Mínimo decir hola, le voy a decir buenas noches, buenas tardes, ¿no? O nos pasa de repente que decimos buenos días, bueno, tardes ya. Entonces, un poco la posibilidad de
de, de, de entender desde dónde yo estoy tocando la puerta a este portal, ¿no? Que es el 2026, que es este año que ya comenzó y que entonces va a venir. También veremos, bueno, y que justamente es lo que viene por acá, lo que veremos hoy. Una breve, muy, muy breve, y perdonen a los que ya han tomado tarot conmigo, pero les va a tocar soportar que les hable un poquillo de tarot con respecto a lo que es, pero muy, muy, muy por encima, como herramienta esotérica para entender por qué lo estamos, o sea, desde dónde estamos teniendo este enfoque. Una muy breve también descripción de lo que es y introducción a lo que es la numerología pitagórica, que es desde donde también estamos haciendo este cruce y la herramienta que se conjunta al tarot para poder darnos esta información. Y entonces esto es el cruce entre el tarot y la numerología, que llevará a qué es este portal y cómo sintonizar con él y el año del cual venimos. Entonces vamos a revisitar un poco el año pasado para entender qué nos trajo hasta acá, ¿no? Y tiene que ver con el año 9 que fue el año anterior, ¿no? Que es bueno, pues es el escalón de atrás. Y posteriormente a esto, o bueno, ya como entrados a esto, es el año en el que estamos, que es el número 10 y aquí justamente conversar o ir planteando que en ciertas enfoques de numerología, el 10 no es tomado en cuenta, sino más bien este sería un año uno, ¿no? Lo que yo en este caso voy a proponer es una composición de esto, ¿no? Una segregación de la comprensión de estos números de los cuales estamos hablando, tanto 9, 1, 0 y 10. Porque para el tarot y desde esta perspectiva sí vamos a tomar en cuenta el 10, ¿vale? Eh, digo, los griegos pues no conocían de repente el 10 y nada más el cero y tenía era una posibilidad diferente a cómo a nombrar lo innombrable, ¿no? Entonces, pero voy a ir para allá. El proceso de integración, que será una posibilidad un poco también de consejos, ¿no? De cómo a nivel general podríamos estar tomando esto. Y al final vamos a hablar sobre preguntas, ¿no? Preguntas a nivel de eso, ampliarlo. ¿Hay alguna duda personal? ¿Algo de mayor información? Salirnos un poco incluso del tema alrededor de esto y qué podríamos, qué podríamos visitar a nivel general, ¿no? Entonces, eso. Bien, entonces, comenzando con esto. Y yéndonos hacia la materia, el tarot como herramienta esotérica, que este es uno de la parte del encuadre que les platico, ¿no? Esto nos habla de una herramienta que es en sí misma noble porque se adecúa a la doctrina que lo estemos o al enfoque que lo estemos utilizando, ¿no? Y ya de repente ahí a nivel de práctica, pues nosotros iremos decidiendo cuál es el enfoque que vamos a utilizar. Esto es básicamente yo puedo usar un martillo para romper una piedra como para poner un clavo, ¿no? O para machucarme un dedo incluso. Y en ese sentido, entender el tarot como una herramienta esotérica que permite expandir la comprensión del mundo o de mi mundo y que nos brinda recursos o herramientas para incidir conscientemente en este mundo o en esta realidad. Esto viene a decir, o nos viene a explicar que el tarot no solamente es algo que nos ayuda a darnos información o a decirnos como estoy en un problema, no tengo un pedo, sino más bien que también nos dice o nos da la dirección de decir, pero hay estas posibilidades de hacer siempre y cuando yo actúe o parta desde mi libre albedrío, lo cual pone en jaque también los principios de destino, los cuales son principios filosóficos mucho más amplios que también que también son comprendidos dentro del tarot. Hoy voy a hablar muy por encimita porque sí es mucho más complejo que esto, cuando hable sobre este año específicamente del tema del destino o de la suerte, porque al final este año al ser número 10 está enmarcado en el número de la rueda de la fortuna. Entonces ya por ahí sí, sí, sí nos interpela o nos exige un poco
el cuestionar qué es la fortuna y qué es el destino a nivel de principio filosófico mucho más profundo. Digo, no será como la clase, pero sí al mismo tiempo ir vislumbrando algunas ideas, ¿no? Es un lenguaje complejo, simbólico, que nos permite dialogar con las grandes verdades del universo y con nuestra propia alma. Y en ese sentido, nos ayuda justamente a develar la esencia en nosotros mismos, dialogar, y desde ahí también es dialogar con la divinidad. ¿Vale? El esoterismo es un concepto amplio y complejo, por su lado. En el sentido simplificado, se podría referir a los aspectos ocultos de la realidad, no por capricho, sino porque requiere cierto nivel de conocimiento o experiencia o sensibilidad para poder ser comprendidos o integrados a lo que yo tengo como consciente, ¿no? Y es aquí donde a nivel de práctica, el tarot incide en la danza de los opuestos, ¿no? El matrimonio sagrado, en cómo conjuntar el consciente, el inconsciente, la intuición y la lógica para poder crear una nueva realidad. Esto es lo que sucede al centro de esta práctica. A través del tarot podemos facilitar el acceso justamente y la comprensión de estos conocimientos mucho más profundos. Esto nos los permite, esto permite la posibilidad, o sea, más bien esto es a través del conocimiento simbólico de lo que son las cartas, el adecuado entrenamiento y aplicación de la intuición y de pues las experiencias sensoriales que el tarot pues permite, ¿no? Por otro lado, la numerología pitagórica. Digo, por favor, si ahí alguien tiene alguna duda, algún comentario o no queda claro algo, porque de repente, pues mi cabeza se va en automático. Por favor, les pido, levanten la mano, ¿va? O interrúmpanme. Ahora, voy a hablar un poco de numerología, también como para rozar un poco o encuadrar de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de numerología, nos referimos a un gran grupo de conceptos o a una filosofía con diferentes enfoques. Esto generalmente lo repito mucho a decir, cuando alguien dice numerología, literalmente es preguntarle a cuál. Hace poco y anda por ahí rondando un meme de una serie que se llama The Pitt, donde está una monja atendiéndose médicamente con una doctora que es hindú y le dice, oye, ¿nunca has pensado en servir a Dios? Y ella le dice, ¿a cuál? ¿No? Entonces, dice, pues sí, pues desde mi cultura hay treinta y tantos dioses, creo que son 33, treinta y tantos dioses, ¿no? Entonces, cuando hablamos de numerología, también deberíamos cuestionarnos a cuál o desde cuál estamos viendo, ¿no? Porque justamente existen diferentes, la numerología caldea, védica, cabalista, entre otras e incluso mezcolanza de estas. Simplemente es entender que pueden tener una base común o clara en ese sentido, ¿no? Desde Occidente, la base numerológica que ha permeado en la mayoría de los estudios esotéricos contemporáneos es la numerología pitagórica, que tiene que ver con un estudio de los números a nivel mucho más profundo, ¿no? Pitágoras decía, el universo canta, y es esta frase que abre la puerta al misterio de los números, ya que el número anteriormente, o sea, lo que hoy tenemos como número o como aritmética como tal, es una implementación o aplicación de esto, de una filosofía mucho más amplia. Para los pitagóricos, que eran una escuela de filosofía mucho más amplia que una simple persona, donde se vivían procesos mistéricos procesos de orden iniciático. Esto quiere decir que había un misterio de por medio al cual se rinde uno y entonces existe un proceso personal, ¿no? El número no es un signo ni una cifra, tampoco es el instrumento con el que se mide la realidad, sino el principio estructural que hace posible que algo exista, un misterio que emana desde las entrañas de la existencia. Es por esto que los números no son operaciones, sino revelaciones. Estos principios no se aprenden, sino que se recuerdan y reconocen en el interior. Están vinculados a la esencia de la vida como la conocemos. Están ahí para explicar o para
no sé si para explicar la palabra, pero sí para representar la emanación de la vida, ¿no? Y entonces desde aquí le vamos a entrar, ¿vale? Ahora, rápidamente también, el cruce entre el tarot y la numerología, el cual hasta cierto punto es muy obvio, por, y quiero decirlo obvio cuando explique esto, ¿no? O sea, y la numerología estuvo ahí cuando el tarot se construyó, cuando el tarot eh, cuando el tarot empezó a utilizarse como una herramienta esotérica, ¿no? Porque no siempre lo fue. La relación entre el tarot y la numerología es intrínseca, ¿no? El tarot pone en imágenes las evocaciones de los números ante las cuales expande la comprensión y a través de más símbolos, de más sensaciones, de otros conocimientos, de otras filosofías incluso. Es importante entender o poner también sobre la mesa que la espiritualidad a nivel general o las filosofías esotéricas o que están al servicio del esoterismo y de esta, puta, quiero decir del alma, por ponerle algo, no pueden contradecirse, no pueden negarse entre sí mismas, sino más bien integrarse, por lo cual el contacto con cada una enriquecerá la visión. Esto no quiere decir y por el mismo sentido, esto no quiere decir que desaparezcan entre sí, al contrario, son una suma de esto, ¿no? Quiero decir, yo no por ser católico no puedo agarrar el tarot y leerlo, ¿no? Y enriquecer la experiencia del tarot con una filosofía judeocristiana. Complicado, pero en el tarot está. El tarot tiene muchos misterios o simbolismos de la fe judeocristiana, desde su visión más pura como filosofía y como religión, ¿no? Que tiene que ver con con religar lo mundano con lo divino. Entonces, esto lo digo porque, sobre todo para esto, para decir que esto no está peleado, al contrario, se está integrando em, y decir que la astrología, la cábala y la numerología fueron parte fundamental para enriquecer la herramienta del tarot como la conocemos hoy. No podríamos hacerlo, entonces por ahí va la cosa, ¿no? El tarot se vale de la reducción pitagórica como herramienta para generar una interacción con el consultante y proporciona un número correspondiente a cada vibración. ¿Qué quiero decir con esto? Y, a ver, también yo matemático no soy y me informo muy mal también. A nivel de matemática básica, pero una reducción pitagórica es la suma de los componentes de cada cifra, ¿no? Perdón si estoy usando mal las palabras, pero bueno, es para estar al servicio de que se entienda mejor, ¿no? Pero esto quiere decir que si yo tengo un número como el 2026, lo que voy a hacer es sumar los números entre sí para que me dé una cifra que generalmente en las diferentes numerologías va a ir de entre el 1 y el 9 o el 10, ¿vale? Todo lo demás se va a ir reduciendo hasta que se queden en estas cifras, ¿no? O sea, es reducción pitagórica, pero no tengo mucho más allá de conocimiento. O sea, sé lo que sé del tarot y lo que sirve para la herramienta, pero hasta ahí, ¿no? Pero esta es la cosa. Esto se puede hacer con mi nombre, esto se puede hacer con mi fecha de nacimiento, esto se puede hacer con el número, con el año en el que estoy, con mi año. Entonces, eh, lo digo porque si ustedes quisieran revisar, porque no, esto evidentemente no nos dará tiempo por la exigencia y el detalle que esto tendrá, es ver el número del año en el que estoy sumado al número de mi año o de quién soy yo. Eso también es posible, ¿no? A nivel eso puede usarse desde mi nombre en este caso específico, para este ejercicio con el tarot, es mejor mi año de nacimiento, ¿vale?
lo cual es una evocación de del ejercicio de la astrología por la carta natal y al mismo tiempo de la numerología. Entonces aquí ya comprendí, o sea, digo, esto no es astrología, pero se va a servir de estas cosas, ¿no? Entonces, aquí ya estamos triangulando tres conocimientos sagrados que están dando una posibilidad, ¿no? El mundo entero, al menos y esto es bien importante, el mundo, porque aquí es cuando entendemos de el por qué me sirve entender esto y al servicio de qué está. El mundo entero, al menos en Occidente, ¿por qué digo Occidente? Porque somos los que tenemos este calendario, ¿no? La mayoría de Occidente. em, Conscientemente decide vivir este año. Es decir, yo estoy en 2000. ¿Esto qué significa? Yo estoy viviendo 2026 y cada vez que yo anoto en mi libreta o en mi bla o reviso mi celular o pongo un appointment, iba a decir, una cita, estoy entendiendo, o sea, estoy refiriéndome al año en el que está. Hay gente como uno, como yo, que de repente se lo olvida, es como, ¿en qué año estoy? Lo cual de repente, pues a ver, es pensar que, pues también, o sea, hay una disyuntiva entre mi conciencia y lo que está viviendo en el entorno. ¿Qué quiere decir esto? No solamente a nivel de vibración, sino como todas las cosas que están sucediendo alrededor mío, ¿no? Tanto cercana como, o sea, como extendidamente. Si 2026 es el año que voy a decir, se encuentra la cura contra el bla, esto va a significar algo a nivel de conciencia colectiva. Simplemente por el hecho de decir es un reto menos a la humanidad, diríamos por ahí, ¿no? O al contrario, este es el año donde se encuentra un bla o que se encuentra vida en otro planeta. Imagínense y que hay contacto, ¿no? Voy a decir algo así, ¿no? Imagínense lo que esto representaría para la conciencia humana a nivel de lo que está sucediendo, ¿no? Y esto ha pasado. Expande la posibilidad tanto de la humanidad como de mi conciencia. Entonces, esto es lo importante, ya que, o sea, esto es importante en el sentido o en el nivel de cómo yo me sumo a esta conciencia colectiva, ¿vale? Están vibrando al nivel de conciencia con este número, o sea, todas esas personas, o la humanidad, al menos un gran grupo de personas, están vibrando a nivel de conciencia con este número, por lo que puede ser como una corriente marina a la cual nos subimos y nos ayuda a llegar más rápido a nuestro destino, ¿no? Eso sí tendríamos un destino medianamente claro, pero al menos nos llega, digamos que nos ayuda a llegar a algún punto, ¿va? Em, Dicho esto, también es importante que cuestionar también el punto de, nada más porque está pasando, o sea, no quiero decirlo, nada más porque es 10 o nada más porque es 11-11 algo va a pasar. A ver, probablemente puede ser, porque cosas pasan siempre y podemos encontrar coincidencias o sincronicidades, que eso quiere decir como eventos relativos que cobran significancia con respecto a quién soy y mi conciencia, pasan todo el tiempo, ¿no? Y esto que, hoy es portal tal y tal, hoy es portal tal, y hoy es el portal, por eso el portal 10. ¿Qué significa esto? Como decía, portal, con el tema del portal, tiene que ver con un lugar al cual yo me acerco, pero antes de acercarme, antes de tocar esa puerta y mucho más abrirla, me exige una autodeterminación con respecto al lugar en el que yo estoy parado. ¿A qué vine? Literalmente es el meme de, yo había puesto ese meme de Heidi donde se queda, que está en la mitad de la montaña y ponen como, chale, ¿a qué vine? Pues es un poco eso, ¿no? ¿A qué vengo yo en este momento? Y eso esto exige un ejercicio de voluntad a decir, a cruzar este portal, a enfrentarme a este portal. Y este nivel del portal con respecto a un número tiene que ver con muchas personas tienen están como sintonizadas a esta conciencia colectiva de ese número, ¿vale? Y eso se vuelve un misterio a nivel personal con respecto también a los procesos que yo tengo en mí, ¿vale? Dicho esto, o en resumidas cuentas, no pasa nada más porque sí, sino es que me exige un nivel de conciencia con respecto a lo que está sucediendo y a lo que yo estoy viviendo. ¿Queda medianamente claro esto?
porque esto es importante para comprender también todo lo demás, ¿no? Y entrarle ahí al todo. Gracias. Bien, entonces, ahí está. Bien. Ahora, vamos a entrarle ya a el tema del año. Y aquí viene lo bueno, por así decirlo. Em, el año 9, que es el año del cual veníamos, es el año el 9 en el tarot, sobre todo el Rider-Waite-Smith. También habrá coincidido, o sea, a ver, el Marsella y el Rider-Waite-Smith a nivel de diferentes tarots tienen una base esencialmente común. Sin embargo, va a haber ciertas diferencias a nivel de interpretación, pero para fines prácticos, estamos usando una base del tarot Rider-Waite-Smith y que es, voy a tomar tu. Bueno, cualquiera. Es que es este, ¿no? Que son este tipo de imágenes. ¿Va? Eh, en este caso, pues corresponde al ermitaño, ¿no? Voy a empezar primero por el número 9. El 9 no es un número, a nivel de su representación o simbolismo numerológico, el 9 no es un número de acción externa, sino de revisión profunda del origen vibracional de aquello que aún no ocupa un espacio en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquello que está sucediendo dentro de mí y que me exige decir, ¿y esto qué es? Básicamente, ¿no? ¿De dónde viene? Cumple una función, el 9 como tal también cumple una función de espejo de retorno. Así sobre todo desde la filosofía pitagórica. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número multiplicado por 9 da una cifra que al reducirse se vuelve 9, ¿no? Entonces, básicamente el 9 siempre se está regresando a sí mismo, por así decirlo. Todo aquello que entre al Sahir. ¿La abrió? ¿La abrió? Perdón, es que el director de la Academia Sahil está. Hasta que no lo logró. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 9 siempre se está autorreferenciando a sí mismo para llegar a él. Y esto es, yo reflexiono con respecto a lo que soy para poder entonces determinarme dónde estoy, ¿va? Por lo cual el 9 tiene un muy buen punto en este momento bisagra, por así decirlo, o en este momento en el cual estamos a punto, estamos ya entrados en el año, ¿sí? Pero que estamos yendo un poquito para atrás para decir a dónde voy a entrar, ¿vale? Eh, una etapa no, esto nos refiere a una etapa no clausurada o no- o nos más bien nos puede reflejar una etapa no clausurada que contamina a la siguiente. Por ello, el 9 permite la disolución sin repetición, la integración como tal, de los componentes que yo he vivido y que hoy por hoy son parte de mi esencia, o sea que hoy por hoy, en cierto modo, fueron integrados a mi esencia y que me exigen recordarlos. Básicamente, esto quiere decir, o lo que nos está diciendo es, ¿qué cosas me sucedieron el año pasado que apelaron a mi esencia y que me están haciendo reflexionar con respecto a qué es lo que sí, sí soy, ¿no? Y que sí está en mi camino? Al tratar de liberarnos de un patrón, se debe ser capaz de recorrer su estructura de este patrón, o de este suceso, de esta acción, de este evento, o incluso de una persona, sin perder de vista sus efectos en mí, o sin perderme de vista en los efectos de este patrón en mí. No basta saber que se repite, hay que saber dónde se generó este evento, este suceso, con qué intención sucedió y con qué estructura está viviendo dentro de mí, incluso con qué polaridad es con la que se está vibrando dentro de mí, no por dónde va la cosa. El 9 opera como un cierre vibracional, no se borra el pasado, sino que se integra una nueva figura, perdón, que ya no debe repetirse. Más bien ha sido parte de un conocimiento y esto dentro del tarot le llamamos sabiduría. A ver, podemos decir que sabiduría es muchas cosas, ¿no? Pero
para fines dentro del simbolismo del tarot se refiere a la sabiduría y al proceso de maduración. Y ahorita voy a pasar hacia allá para que haya más detalle por qué digo sabiduría y por qué digo maduración. Con el 9 no se crea, no se pide, no se actúa. Se revisa, se integra y se suelta. Yo diría incluso que aquí se revisa, se reflexiona, se integra y se suelta. ¿Vale? Siempre pensemos el 9 como ese a punto de llegar, ese lugar en el cual estoy a punto y digo qué he vivido y hacia dónde voy. No hay forma que esta reflexión no me apele a mí y a mi esencia. ¿De dónde vengo? Pues sí, soy esta persona y vengo porque soy esta persona y voy porque tengo ciertas metas, ciertos deseos, cierta voluntad de ir hacia algún lugar. Esto, al menos, para y si no, hay que estarlos preguntándolos, ¿no? Digo, de repente para las personas Aries, Leo, Sagitario, probablemente esto, digan, es obvio, ¿no? Pero hay otras que no tanto, ¿no? Sobre todo la gente que tiene cosas fuertes a nivel astrológico de fuego, pues decirle esto es como de, güey, es la vida así, ¿no? Pero no todos. Em, y bien, eso, pues, para reconocer lo que se cierra, perdón, perdón, exige un momento de parar no por cansancio, sino por sabiduría, para reconocer lo que no se cierra, que lo que no se cierra se arrastra y lo que no se libera condiciona, ¿vale? Entonces, este número nos exige mucha humildad. ¿Qué quiere decir con humildad? ¿Qué quiere decir la humildad? El reconocer sin juzgar, el integrar, el ver la esencia y no decir como de chingado lo hice mal. No manches, no sé, tengo una deuda en la tarjeta de crédito que me viene persiguiendo acá y no hice esto y todavía en Navidad se me ocurrió comprarme el asador, ¿no? O sea, algo que tanto necesitaba. No es momento ya de eso, sino más bien de reflexionar en qué lugar me puso y entonces de qué me voy a deshacer, que no está ahí. Y esto nos los va a botar mucho más este año que viene acá. Entonces, por eso el 9 es el previo al cierre a nivel general, y esto porque, digo, por coincidencia, todo año, todo año es un portal, entonces nos exige esta posición y este enfrentamiento. Sin embargo, este específicamente, pues coincide que sea 9 y 10, ¿vale? ¿Dudas con esto? ¿Va medianamente claro y bien? De nuevo, cualquier cosa, váyanme interrumpiendo. Y vamos hacia el ermitaño, que es la carta que representa este número, ¿no? El ermitaño representa la introspección, la reflexión, la sabiduría y la integración de la experiencia vivida. ¿Vale? Igual que el 9 básicamente. Ahorita voy a detallar un poco por qué, ¿no? Porque sí, güey, pues nada más estás diciendo, repitiendo las dos cosas. Simboliza a quien se aparta para descubrir su verdadero ser y lo que encuentra en su interior se convierte en su propio camino y guía. Este viaje exige que se coloque al centro de su proceso. No hay nadie más ahí para apoyarme en general. O sea, eso no quiere decir que sea un tema ay, estoy solo. No, es la soledad que se acepta y que se ve como sendero. Porque ahí donde estoy yo, ahí donde está la soledad, estoy yo y nadie más. Ahí no hay que mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo esto, mis primitos o mi pareja, mi bla, me hizo esto. No, aquí estoy al centro de la cosa, ¿va? Y asume la responsabilidad de este camino, lo que le implica un proceso de maduración, ¿vale? Esto está referenciado en diferentes simbolismos que tiene el ermitaño, ¿no? Su edad, su forma encorvada de repente, ¿no? Eh, y recorrer el año un año como el anterior requiere, o sea, como el que acaba de pasar, requiere vivir nuestra experiencia que se ha transformado en sabiduría
y soltar aquello que ya no forma parte de nuestro andar, que ha dejado de ser útil y siempre situándonos al centro de esto, ¿vale? Esto es lo que deberíamos estar haciendo en revisión con el año que pasó, al menos. Sea lo que sea lo que hayamos vivido, esto nos da una guía ahora sí que de evaluación, ¿no? De lo que fue pasando y unos lentes para mirar el año. Y aquí deberíamos encontrar las riquezas de lo que caminé, la sabiduría que adquirí con respecto a estas situaciones, la humildad para verlo sin juicio, sin culpa, y entender que soy resultado también de ese proceso, después de haberlo integrado y soltar aquello que ya no está configurando mi mundo para poder avanzar desde esta visión, ¿no? Y que quiero poner, o sea, que este es el ermitaño como, digo, el otro es un diseño diferente, pero es el clásico, por así decirlo, ¿no? El tradicional dibujado por Pamela Colmer Smith, ¿no? ¿Qué vemos acá? Alguien que, alguien que no le haya dado clases, y después si no, si alguien que le di clases, que no le haya dado clases, y que ya sea que conozca de tarot o que no conozca nada de tarot, porque esto no tiene que ver con conocer la herramienta. ¿Qué le refleja esta persona? ¿Qué le refleja este sendero? Me gustaría escucharlos también, esta figura, porfas. Iluminación Iluminación. ¿Por qué, Lili? por la luz que tiene y porque está, como bien sabemos, no está viendo al interior. Entonces eso te va a dar un conocimiento y el conocimiento es luz. ¿Y el conocimiento qué? Perdón. Es luz. Es luz. Bien. Este conocimiento, eh, contemplación. Bien, voy primero por lo que me dijo Lili, ahorita abordo lo que me dice Ale y después voy contigo, Rodolfo, ¿vale? Esta luz que sucede y que se encuentra en la mano, veamos en qué mano se encuentra, la mano derecha, ¿no? Que tiene que ver con aquello que me acciona, o con lo que yo acciono en el mundo. Y entonces me dice que la luz que yo tengo viene básicamente de mi interior, viene desde la reflexión de la cual yo he llegado, porque me aparté, porque me llegué a un lugar en el cual me sucedió, ahora sí que sucedieron cosas y encontré una visión de mundo que ahora guía mi andar a través de esta luz que se exterioriza, ¿no? Y entonces configura mi acción en este mundo. Y lo que dice él acá es contemplación y él le dice un camino andado. Claro, la contemplación de el camino andado, ¿no? Es el tiempo a solas, es la relación de mi yo con mi yo, por así decirlo. Y ahí no, como les decía, no queda nada más que hacerle frente a esto. Y no desde un lugar de juicio, no desde un lugar al cual yo voy pues a luchar, ¿no? Es la reflexión de esto y la contemplación de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Y esta luz que ilumina sale desde acá. Eh, una búsqueda, claro, porque ahora sí que cuando prendemos la luz es para iluminar, para observar algo que estamos buscando, ¿no? Por eso el ermitaño exige tener claro lo que buscamos, ¿no? A ver, esto es un pedo medianamente para cualquier ser humano que está aquí porque es una reflexión constante. ¿A qué vine? ¿No? Y ese es un posicionamiento existencial en el mundo, ¿no? ¿A qué vine? ¿A qué vine? Y estarte recordando constantemente. Pero este a qué vine se responde con la reflexión de la contemplación de lo que ha pasado, cómo esa contemplación resulta en una luz que ilumina entonces lo que viene delante de mí. ¿Vale? Rodolfo. ¿Qué tal? Bueno, yo lo que veo justamente pues es alguien que se ha retirado del mundo, o sea, está
como su nombre dice, el ermitaño está en una cima, en una montaña, está lejos de lo que es el mundo mundano, y esto hay que decirlo con cuidado, pero justo se ha elevado ahí para verlo, para contemplarlo con esa distancia de una manera más, pues como es arriba es abajo y como es afuera es adentro. Eh, está en esta postura de su cuerpo de humildad, pero también pues los rasgos, pues más que edad, denotan sabiduría. Porque bueno, no es una cuestión de edad, las barbas blancas y todo esto, podríamos decir que son años, pero lo que denotan es sabiduría, y tiene pues un báculo amarillo en su otra mano, que eso también pues es para señalar un camino, o sea, no nada más lo está buscando para él, también ese camino va a ser compartido desde esta soledad a otros, pues como el Buda que se retiró para aprender de sí mismo y después enseñarle a los demás, o como Jesús, como cualquiera de estos maestros iluminados. Eso es lo que veo. Gracias, Rodolfo. Justo eso es lo que quería, a ver si me llegara mi siguiente pregunta iba a ser para allá, ¿no? Eh, ¿Qué simboliza este? A ver, bueno, antes de esto, justo estos maestros no andaban por ahí diciendo voy a ir a enseñar a la gente, estaban caminando y se encontraron con gente. Estaban andando su camino y ahí se encontraron con gente. Eso es lo que también nos está diciendo este 9. En el año, o sea, nosotros caminamos por este año, por el año que pasó y nos encontramos con gente, nos encontramos con personas, nos encontramos con sucesos, nos encontramos con eventos, de los cuales yo aprendo y al mismo tiempo podría enseñar desde mi experiencia a otros. Y ahora quiero justamente decir qué simboliza este báculo amarillo que ya mencionó Rodolfo. Ya sé que Rodolfo ya es un o si alguien más quiere contestar, ¿qué simboliza este bastón amarillo? También puede ser Jules. como ese sostén o sea, sí, báculo, pero de alguna manera también se está sosteniendo y a lo mejor como esta parte como de conciencia, o sea, el hecho que esté amarillo y presente, también habla mucho de esa conciencia de la que me sostengo y la que me lleva junto con la iluminación, ¿no? O bueno, en esa búsqueda. Justo va por ahí, Rodolfo. Sí, pues bueno, quien usaba un báculo bíblicamente era Moisés, ¿no? Tenía justamente pues esta connotación, pues quien te da las leyes, los mandamientos, justamente quien está cerca de Dios y te puede mostrar ese camino. Y vamos a utilizar esa palabra que está muy desgastada de Dios como sabiduría o conocimiento. Igual, o sea, esta imagen pues para mí es más esotérica que bíblica. O sea, tiene una connotación, porque el cielo es gris. Todo esto es una connotación más abierta, ¿no? O sea, no está hablando de una religión en la palabra cerrada, sino que es un símbolo para toda la humanidad. Y en este sentido, lo que va a mostrar es algo que puede ser útil para toda la humanidad, ¿no? O sea, ese sería como... Claro. Sí, justo. Y el punto sobre todo es, este compa llegó ahí porque quiso. Porque es consciente del camino que fue andado. Por eso la luz amarilla, el bastón amarillo, a nivel general, el amarillo tiene que ver con o sea, como la referencia a la conciencia, ¿no? Y eso es lo importante. Este año, o sea, para empezar a aceptar que vivimos el año, o sea, y a ver, puede parecer tonto, entre comillas, o como absurdo decir, "Pues yo viví el año porque quise. O sea, no tenía opción, pues sí, no teníamos, a ver, esto es debatible, ¿verdad? Pero es un punto existencial importante. Viví con decisión y conciencia de lo que ha sucedido y esos pasos me han traído para acá. Eso es lo que nos pone ahí, ¿vale? El ermitaño. ¿Algún comentario, duda hasta acá? Espero haya quedado claro esto. Digo, al final voy a hacer una revisión de estos arcanos para como irlo machando todo como en consecuencia todos los números y arcanos, ¿va? Digo, no todos, pero son cuatro. Luego tenemos y yo ya hice un rayón aquí que no sé cómo voy a quitar. No sé. El año 10 que es este año en el que estamos entrando ya de lleno a lo que estamos viviendo desde hace eh, 53 días de enero y los tres que van de febrero.
Este es un año 10 porque ahí tenemos la suma de 2 más 2 más 6 y pues el cero pues el cero da 10, ¿no? Les comentaba esto que eh, algunas propuestas o visiones, enfoques de algunas numerologías que no contemplan el 10. Para acá sí lo vamos a hacer porque es bien importante, sobre todo porque tenemos el arcano 10. No, aquí existe el 10 pues como principio simbólico, como arcano. Pero me voy a empezar por el uno y el cero, que es lo que compone este 10 para poder también entender o irnos dando pistas a qué nos enfrentamos cuando nos enfrentamos al 10, ¿vale? Primero con el uno como número. El uno representa el yo, la identidad y la voluntad. Todo aquello que no puede dividirse. Porque si se divide, el uno no da lugar a dos partes. Esto es bien importante. No, por eso esto no es aritmética, ¿no? O sea, el uno no da lugar a dos partes, sino su negación. Porque su esencia no está compuesta y ni admite fragmentación. Es el uno, es lo que es la identidad, es la voluntad, ¿vale? Aquello que es uno no puede ser otro. Y esto da sustento a a todas las cosas sin ser afectado por ninguna, ¿no? Es un principio eh, filosófico que nos representa el origen, la sustancia y el fin en sí mismo, ¿va? El uno es la base y los demás números son distintas escalas de su vibración. Es el principio del cual todo va surgiendo. Eso no quiere decir que lo otro no exista, ¿no? Por eso dice que tampoco los niega. De hecho, dice que Pitágoras, cuando le preguntan esto, manda a este discípulo a llenar un cáliz de agua del mar y se la trae y le dice, ahora ve y devuélvela al mar sin que se te riegue una gota. Y le dice, no, pues esto es imposible. Asimismo, el uno es imposible que no se fragmente, o sea, que más que no se fragmente, que no se exprese también en diferentes vibraciones. Pero el uno nos habla interpela mi identidad, a quién soy y a mi voluntad y al yo, ¿vale? Y el yo, perdón. No, déjenme ver uno es la base, Uno, un despliegue de unos grados. El uno es esta posibilidad de paz. Y en verdad este es un paréntesis más o menos. Mañana en el podcast que tenemos de Hirogamia sale el capítulo del perdón. Es un concepto muy filosófico, bastante amplio, bastante grande, muy fuerte, pero tratamos de acercarnos un poco con el capítulo de mañana, que quiero que una vez que se escuche puedan revisitar esta idea de la paz como la esencia, un estado de no afectación, un estado en el cual sostenemos una frecuencia, en el cual soy yo, junto con yo, apelando a mi esencia. Estoy aquí y nada me interpela, mi ego no me está impulsando, el miedo no me está impulsando, sino es solamente mi esencia la que está existiendo y desde aquí respondo, ¿no? Y es de donde se contempla la realidad. Porque pensar que justamente muchas de las veces que nosotros vemos la realidad que nos rodea, dícese de relaciones, de problemas, de trabajo, de los sucesos que están alrededor, generalmente están atravesados por un miedo, por mi ego, y no quiero decir que solo sean malos, también están los deseos, también están los sueños, también están los anhelos, ¿no? Que entonces están como siendo fractales o siendo como cristales desde los cuales también veo esta realidad. Pero es el uno el que nos apela a verla desde la esencia. ¿Va? Si me vuelo mucho, por favor, díganme. Según yo, no. Según yo estoy hablando como, güey, este güey está diciendo pura mensada, eso es obvio. Siempre me pasa, así que...
Eh, y espero que así sea, para que entonces no esté hablando de cosas que no tengan sentido. Prefiero una revisita a decir cosas absurdas. Y entonces aquí vamos a ver al mago dentro del tarot, el arcano número uno, o el juglar de repente para el Marsella. El mago representa la voluntad, la presencia y el yo soy, ¿no? De nuevo, van a decir, pues sí, güey, es lo mismo que dijiste en el anterior. Pero vamos a verlo como, y veamos la imagen y lo que nos remite, ¿no? La manifestación del poder que se expresa a través de mis conocimientos y mis herramientas, ¿va? Nos enseña que nuestras posibilidades mentales son ilimitadas, es por eso que se corona con un infinito y que y que no hay fronteras para nuestro poder mental. Nos invita a visualizar el mundo que deseamos y en su mesa reúne los cuatro elementos expresados en los cuatro palos del tarot, que son los componentes de la realidad a nivel material, ¿no? Sabemos que desde los elementos aristotélicos son tierra, agua, fuego y aire, aquellos que componen la realidad. Y eh, con con este otro elemento que es la quintesencia, y en este caso el mago es la quintesencia, ¿va? Es el espíritu que da vida y que crea. Sus capacidades creativas son infinitas y esto es lo que nos permite el uno, o sea, lo que nos está hablando el uno es yo, o sea, que lo que es ser yo tendría que ser la suma de mis conocimientos, experiencias expresados en mi voluntad desde la visión que el mundo es infinito, o sea, el mundo está en mi mente y que estas posibilidades de expresarse son infinitas, que las limitaciones solo están configuradas dentro de mi cabeza y que de nuevo se expresan como miedo, ego, sueños, anhelos, póngale nombre, ¿no? ¿Hace sentido esto que digo? ¿Se entiende? Em, y bueno. De nuevo, ahí es cuando entramos ahora con el cero, ¿va? El cero, que en ese sentido es interesante porque es un número que de repente va a ser difícil como que haya tanta bibliografía, por así decirlo, por poner un nombre o datos, porque pues muy pocas filosofías estudiaron el cero como tal, pero lo podemos encontrar referido en otras, como la, y aquí digo, no quiero decir esto, como atreverme a decir esto enfrente sobre todo de Rodolfo, no estoy levantando la mano, porque en el budismo tenemos el principio de el vacío, ¿no? Y que entonces esto es lo que, o más bien el cero está estudiado desde otros enfoques sin haberse nombrado, pero o sea, pero este principio está ahí o ha sido expresado siempre. Y el cero y el cero expresa el todo, es lo incognoscible, lo inexplicable, es el silencio, es el lugar desde donde existe solo el potencial, es el eterno retorno, es el Uroboros, la serpiente que se come a su cola y que dice que el conocimiento del eterno retorno de la vida, que solamente es un ciclo, y es el contacto con los otros, y el contacto del cero con otros números solo puede amplificarlos. Esto quiere decir que justo el uno más, o sea, el uno y el cero, más allá de que se sumen, es el 10, 20, 30, 100, 1000, millones, ¿vale? Y entonces el cero lo que hace es siempre cuando se conecta o se intercruza, por decirlo, con otros números, lo potencia, lo amplifica, ¿va? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto sino la esencia, el yo que se enfrenta al todo, a lo divino, aquello incognoscible que solamente va a hacer que expanda o amplifique mi visión del mundo? Y esto es, digo, ya más, o sea, como medio que spoiler para a donde voy, la conjunción del uno con el cero, ¿vale? O este encuentro.
Em, esto, esto está expresado también en algunas mitologías como el caos. En la mitología griega todo sucede, y por poner un ejemplo, todo sucede a través del caos, todo nace a través del caos. El caos es lo que da vida da la redundancia, a la vida, o a la expresión de la existencia, ¿no? Que interesantemente en el mito, cuando del caos surge Gea, y por otro lado surge Nix, que es la noche, ¿no? Pero en medio de esa, como dos elementos como antagónicos hasta cierto punto. Pero de Gea nace Urano y al mismo tiempo del caos nace el Eros, que es el impulso de la vida. Entonces, este impulso de la vida es lo que el cero permite, ¿no? Porque, de nuevo, representa la idea del vacío o la ilusión de la falta. Y quiero decir ilusión de la falta porque donde no vemos, y esto se lo dice, perdón de repente que haga tantas citas, pero me viene a la mente cuando en los tratados herméticos, en el corpus hermético, si no me equivoco, le dice Asclepio, le dice Parmenides a Asclepio, tú ahí donde ves una vasija que está vacía, existe aire, hay algo que ocupa ese espacio. Y entonces el vacío, que esto también tiene que ver con un principio de la Cábala, es aquello que tiene la posibilidad de recibir. Eso es el vacío para él. Digo, a ver, de nuevo, estoy conectando conscientemente y a voluntad y desde mi privilegio existencial, estas filosofías que permiten explicar lo que es la falta, lo que es el cero, lo que es el todo. Entonces, cuando yo conecto esencialmente con aquello que falta dentro de mí, estoy conectando con lo divino y eso solo puede ser la posibilidad de expandir mi y amplificar mi conciencia y hacer que algo suceda en el mundo, ahí atrás, digo, ahí enfrente. Y esto es el lugar de la creación y es la posibilidad de la impotencia. Y esto se expresa en el... Tengo que bajar a mi mano, espérenme. Ya me estresó. Pero esto va a pasar constantemente pues, con todo el movimiento de mi mano. Y esto está expresado en el loco como arcano. A ver, ¿el loco es el arcano número cero o el arcano? A ver, aquí está el cero, ¿no? Pero siempre se toma como el arcano cero, el arcano 22, ¿no? Siempre está ahí como atrás o adelante. Este arcano representa la liberación, es el paso, como el paso como tal de fe, que se da a través del contacto con lo divino. Es decir, yo decido creer, si creer es la palabra que me estresa mucho, porque tiene que ver con la certeza de que lo divino está ahí atestiguando mi existencia, ¿vale? Es el loco que se encuentra entre el sol y el abismo. Ahorita vamos a ver el arcano como tal, el clásico, porque aquí el sol está como detrás de él, pero en el arcano su vista está hacia el sol. Y lo que sucede entre el sol y el abismo, ¿no? Lo que configura al loco, ¿no? El loco se encuentra entre la certeza, perdón, no quise decir la conciencia, entre la certeza y el misterio, entre el conocimiento y lo desconocido, que es el sol, porque el sol siempre está ahí y me dice que va a ser un nuevo día, me dice que va a amanecer, que la vida está ahí, que está existiendo, y es el principio de conciencia, y al mismo tiempo el vacío representa el misterio, me voy a arrojar a este lugar que yo chingados no sé qué es, pero tengo la certeza que es mi camino lo que lo lleva como loco, o sea, como arquetipo a posicionarse entre estos dos factores constantemente. Me configura la certeza y el misterio. Es por eso que su actitud despreocupada, danzarina, es la posesión de la inocencia, que es el contacto con la esencia. De ahí su rosa blanca, ¿no? Que representa esto. Todo lo ve como posible, como potencia, guiado por su instinto, despliega su acción en el mundo. ¿Vale? Esto es el cero. Bueno, este es el loco. Que se refieren o se autorreferencian entre sí, ¿va?
Y es aquí donde quiero pasar al 10, que es la rueda de la fortuna, ¿vale? Em, Vamos a hacer y pasando después de la rueda de la fortuna, vamos a hacer como el cruce de las tres cartas, ¿no? Uno 0 y 1, 0 y 10. Porque la rueda de la fortuna, y bueno, antes de ahí primero vamos primero con la rueda de la fortuna. Y esta es otra pregunta de nuevo para alguien que le haya dado clases, porque esta seguramente pregunta ya se las hice y me la van a contestar así. Espero yo. Seguro sí. No, sí. ¿Qué hay de raro? Sí. ¿Qué hay de raro entre las tres cartas o de diferente entre las tres cartas que han pasado anteriormente y esta? Por eso les digo que sí me la van a saber. ¿Alguien, por favor? ¿Qué hay de diferente entre estas? Rodolfo, no, Rodolfo, todavía no. Espérate. Yo no, dame chance. Que no Alguien que es un no. ente esta carta, o sea, que no es un Ajá. personaje. Justo que no es un personaje. ¿Quién? Solo te veo como él. Quique, soy Enrique. Quique, mucho gusto, gracias. Eh, Hola, Paco. Hola. Justo, no es un personaje. Al centro de la carta no hay un personaje. ¿Y qué nos quiere decir esto? Ahora sí, quien sea puede contestar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no hay un personaje al centro de la carta. Mari Carmen, te estoy viendo más bien. ¿Te gustaría contestar? No, alguien. No sé, lo vimos. Que sí lo vimos. Dice Ale que va más allá del individuo. Efectivamente, diferencia lo que es de la persona a lo que no es de lo individual, o más bien más que lo individual del individuo, de lo que es la persona. Nos habla de lo que está alrededor de nosotros, ¿vale? Más celestial, ¿no? Y, y Bueno, celestial, y más bien las condiciones que me interpelan, y ahorita voy para allá con respecto a eso, voy a hacer una pausa mi pausa me refiero a ir al 10 y después voy a la rueda de la fortuna. Pero justo va por donde dice Ale, ¿no? Que justo tiene que ver que no tiene que ver con el individuo. Y ahí, espérenme porque ahí está. Voy hacia el 10. El 10 es la posibilidad de manifestarse sin perder su principio divino. Es la reintegración plena al todo. Ya no hay diferencia entre el yo y lo divino. Significa la trascendencia, no como más allá, sino como permanencia del ser en sí mismo o en su esencia, para no... Sé que el sí mismo es muy reiterativo, pero bueno, es lo que está al centro del sendero de esto, entonces pues estar ahí. Es existir en una figura que no se fragmenta, la consolidación del ser con el todo y su simetría. Es la figura completa. El conocimiento no es acumulación, la expansión no es crecimiento desordenado, que la perfección no es la imitación, representa que la imitación, perdón, la perfección no es la imitación de la imagen ideal, el orden no es rigidez y que la forma no es cárcel, sino su contorno, perdón, que la forma no es cárcel si su contorno no ha sido trazado desde la vibración propia o esencial. El 10 es la cifra del alma que ha regresado al origen con la memoria de lo que fue, de lo que sostuvo y de lo que ahora puede manifestar. Eso quiere decir, o sea, y esto me es bien importante porque es el uno que enfrenta al cero, la esencia que llega al todo, sí. al vacío, ¿vale? Perdón si esto va a sonar como clase de tarot, pero lo iba a decir al principio, pero pues no tengo otra forma de expresarlo. Y ahora voy con la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna se manifiesta como el entorno, perdón, que nos rodea. La estructura externa que nos influye es la atmósfera que parece sobreponerse a nosotros. Representa todas las leyes que nos rigen
e involucran como seres humanos. El universo gira a nuestro... Y esto, digo, haciendo la pausa de esto, y a eso donde les decía que el tema del destino o suerte se, ¿cómo decirlo? Como se cuestiona, ¿no? Como el dilema de decir, ¿existe? Y la gente, esto lo digo desde un tema de la gente, sí, y esto es como tarotista o como, ya, yo no creo en el destino, ¿eh? A mí, la suerte no, bla, 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 no me define, y a mí no me gusta definirme. Y esto no quiere, y de nuevo, el tarot nos dice, a mí me vale, o sea, el tema de, a mí me vale que creas o no. Las condiciones están allá afuera, están dadas y están existiendo. ¿Me explico? Es como decir, yo creo en Dios o no. ¿A la divinidad le interesa que tú creas o no en ella? No por si, es contradictorio a su esencia. O sea, no existe porque, porque creo yo no, ¿no? Y en ese sentido, la rueda de la fortuna pone a la fortuna, al destino, como esta potestad que se le llama a nivel esotérico que me confronta y me dice, ah, cabrón, o sea, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿No? Son las condiciones dadas de mi exterior, problemas, situaciones, condiciones, estructuras sociales, económicas, políticas, familiares. Pónganle nombre, o sea, en verdad pónganle nombre a mi sistema familiar, mis vidas pasadas, mi karma, mi todo aquello que parece un desafío se me pone enfrente y me dice qué chingados o sea, quién chingados soy, qué está pasando, es el destino, es el universo, es lo que es esto, ¿no? Y eso es lo que dice, el universo está girando a nuestro alrededor, ascendiendo, descendiendo en su movimiento infinito que no nos espera. La rueda nos advierte que si el universo se mueve, debemos hacerlo también. Si no tomamos decisiones, el universo las va a tomar por nosotros, ¿no? Y por ello simboliza la evolución. Todo aquello que no podemos controlar, pero que debemos aprender a manejar desde nuestro proceso interno. Es fundamental considerar que esto representa un acompañamiento y calibración en mi ser y mi entorno, siempre respondiendo desde mi esencia. ¿Y qué quiere decir esto a nivel del año en el que nos encontramos? Porque yo no quería llegar a esta conversación y decir, este es un año de evolución, de cambios, de mucho movimiento, que sí lo es, pero desde esta sintonía, ¿me explico? Ale, por favor. Así tomó sorbito. Dale, Ale. Abre. Oye, entonces, bueno, es que dice, si no, el destino va a tomar las decisiones por nosotros, o sea, más bien, pues la rueda va a girar, ¿no? O sea, la rueda está girando y, y con esto tú decides cómo entras, si le entras, si no le entras, y al final solo va a suceder, ¿no? Simplemente te quedaste fuera porque o sea, no consideraste esta capa, digamos, existencial, ¿no? Claro, y ese tema de sí, no, es como le entramos nosotros, sí, sin duda, y la rueda de la fortuna y siempre los digo, o sea, creo que perdón a los que me estoy diciendo esto, pero alrededor de mí está sonando reggaetón y yo estoy bailando una balada ahí o estoy echando el danzón. Raro me voy a ver. O sea, puedo estar ahí, puedo estar desintonizando la cosa, pero es mejor que yo y ahí disfruten eso, en el estar compasado con lo que está haciendo alrededor mío. Digo, va a tomar las decisiones por mí porque así se siente la suerte. Chingao, ya me tocó esto. Chingao, o sea, la cosa está en contra mía. Parece que no pasa, ¿no? O sea, parece que esto no sucede, parece que esto no se destraba. Eso es revolución. Eso es el entorno girando y girando y girando y girando. Y nosotros desacompasados a nivel interno y de esencia, como dice Sale, de esto. Esto no nos dice borra tu esencia, borra quién eres, borra lo que pasa. Es claramente el decir, compa, ¿qué hubole? Jalas o jalas, jalas, brincas o terranas. Pues, o sea, es esto, ¿no?
Está pasando. Y por eso es importante, más bien, y gracias sale por como subrayar, es importante que tengamos este año al que nos estamos haciendo como un momento en el cual podemos apelar a esta evolución, siempre y cuando, siempre y cuando tengamos, es integrar mi humanidad al contexto, claro. Es hacer que mi esencia sintonice mi yo o mi ser con lo que está emanando alrededor mío, lo que está haciendo alrededor mío. Y ahorita voy a hablar un poco, sobre todo en cómo, porque hay 4 puntos que quiero hablar perfecto, o sea, como específicamente como de eh, cómo subirnos a este pedo, por así decirlo, ¿no? Cómo sintonizar con esto, cómo aprovecharlo de la mejor forma. Pero es eso, es cómo adecuo cómo uso cómo desarrollo las mejores condiciones, no condiciones, perdón, cómo adecuo eh, las mejores cualidades o capacidades propias al contexto al contexto que está alrededor mío, a las condiciones dadas y hechas. Estoy enredado, por así decirlo, pero pues sí, estoy enredado en eh, una estructura económica, una estructura política, una estructura social, un entorno familiar, una colonia que representa todo esto, una casa que está ahí. O sea, todo esto está exigiéndome cosas o está exigiendo una interacción y entonces me dices de dónde te estás integrando a eso, si estás evolucionando. Es como si llegaran, o sea, perdón, pero es una tontería, pero es como si llegaran a la tienda, a la señora, para pagarle con maíz. Estaría chingón que pasaría. Pero probablemente no es el entorno en el que está pasando. Y habrá lugares donde sí esto tenga posibilidad. ¿Me explico? Y habrá cosas que ya se vuelvan obsoletas. Es como decir, ¿para qué quieres un Viper en este momento? ¿Me explico? Esto, por ahí está la evolución. Y deja con maíz, o sea, aunque sean monedas, si llegas también con yenes, Y es lo claro, mismo. llegas con yenes aquí con la señora en la esquina y me decir, güey, a mí para qué chingados me sirve esto, ¿no? O De sea, nuevo, hablando que todas son monedas, son pero monedas, justo. Gracias también por. Me fui muy atrás. Me fui muy atrás. Perdón, me gusta dramatizar a veces las cosas. Dice Rodolfo, ¿cómo me adapto a las causas y condiciones de los diferentes niveles de realidad consciente e inconsciente? Es un pedo. Y ahorita voy a ir o sea, ahorita voy a agarrar esta pregunta para llevarla a patearla, por así decirlo, al final de, del cómo integrarlo, ¿vale? Porque tiene que ver con esto, tiene que ver con esta sesión, pero justo este año nos va a decir o nos va a estar, nuestro alrededor, nuestro entorno va a estar haciendo esto y va a ser bien importante que regresemos, o no sé si regresemos, pero que recordemos el 9 de dónde vengo, hacia dónde voy, dónde está mi esencia, que ya no me sirve para caminar hacia adelante, porque de nuevo, la humildad y la austeridad va a exigir esto, cosas que ya no funcionan en este camino y verme a mí sin juicio, ¿va? Y de repente, y traigo a colación, bueno, más que colación, traigo. Esa es un poco la tirada que forma ¿cómo se llama? Espérame, ahí está. total. Este portal, ¿no? O sea, tenemos el 9 que es de donde venimos, lo que configura el portal, por así decirlo, lo que está dentro de este año, o los componentes que tiene, por así decirlo, y el resultado un poco, ¿no? Esto podríamos hacerla como una tirada a priori, ¿no? Que es el ermitaño, el mago, el loco y la rueda de la fortuna. Antes de que yo le dé a esto, me gustaría que alguien se animara a interpretar esta tirada, tomando el ermitaño de dónde vengo, el mago y el loco como lo que, lo que configura mi realidad, los componentes que están sucediendo en este momento, como el ahora, y el resultado que sería el portal que abro.
¿no? Que sería la rueda de la fortuna. ¿Quién se la rifa? Dale, Juan Carlos. A ver. Pues es como lo que comentaste, ¿no? Si tomamos el ermitaño como eso que se queda atrás, ¿no? Como ese año que ya se vivió y que se tiene que soltar, pues si vemos está mirando hacia ese pasado, ¿no? Por así Ujú, decirlo. Él va, pero a la vez va iluminando lo que se fue construyendo en ese pasado, ¿no? Lo iluminó, que está viendo hacia atrás y después nos compone el 10 que es el presente o lo que estamos viendo, que es el mago y el loco, ujú, los dos caracterizados por ese amarillo de un estado de conciencia. El caso del mago, pues con todas las herramientas para poder trabajar en este presente y prepararse para ese futuro. Y en el loco igual con este ímpetu y con estas ganas de buscar algo nuevo, ¿no? Y hacia el portal, lo que vendrá en este 2026 pues al contrario del ermitaño, la rueda de la fortuna va, bueno, esta figura que tiene debajo se ve que va hacia, como avanzando, ¿no? Va avanzando hacia un futuro y pues hay una infinidad de posibilidades, ¿no? Pero como buena rueda de la fortuna está en movimiento, ¿no? Entonces va de lo que decías, de si no tomas acción como el loco o desde la cabeza como el mago, luego en la acción como el loco, pues la rueda de la fortuna va a seguir avanzando y estés, ¿no? Más o menos algo así. me gusta mucho, me late. ¿A alguien más le gustaría sumar, revisitar esto? A ver, aquí tengo un mensaje. Analiza, gana conciencia de tu paso, crea, atrévete y sé parte del movimiento. Me gusta, muy, muy bien ahí el resumen. ¿Alguien más? Rodolfo. Bueno, nada más la rueda de la fortuna, pues también simboliza lo que es el eterno retorno nietzscheano. Eh, Ujú, y es este cúmulo pues, de posibilidades, como tú bien decías al inicio, eh, pues dependerá del camino recorrido de cada quien desde donde viene y cómo está posibilitando este entendimiento de lo que implica el vínculo entre el mago y el loco, porque ahí está pues también un asunto de interiorización, ¿no? De esta posibilidad de crecimiento interno, pero pues ahora sí que dependerá del camino de cada quien. Lo que en el budismo se dice el giro de la rueda del Dharma, este ujú. giro pues dependerá del karma, de las causas y condiciones que hayas creado. Entonces no vas a sacar, si aventaste una piedra, pues te va a caer la piedra. Si, si sembraste frijoles, pues vas a cosechar frijoles. No, o sea, depende si es que los cuidaste, ¿no? O sea, lo que has sembrado es lo que se va a cosechar, nada más que aquí en este giro, que esto para mí es lo poderoso de este año, según lo entiendo, ¿verdad? Por lo que tú nos estás compartiendo, pues es que esto en realidad es un principio, o sea, este giro o esta rueda de la fortuna, pues va a estar potencializado, o sea, esto podría estar siempre, pero ahorita energéticamente va a estar amplificado. Justo, muchas gracias. Tomo estas dos, tres interpretaciones con respecto a esto, ¿no? O sea, el ermitaño nos dice, revisa, reflexiona, busca en la sabiduría del camino que has pasado, el camino que has andado, perdón. Apóyate de tu experiencia, de los pasos que has dado, ilumina tu camino con aquello que viviste y que ahora y que ahora es parte de ti, ¿no? Pero toma esto también con austeridad o desde la austeridad y al mismo tiempo, porque la austeridad lo que está exigiendo no es que el lujo no, que sería digo, parecería que sería lo otro, ¿no? Toma esto con austeridad de decir qué es lo necesario, qué es lo verdaderamente necesario en este momento, ¿no? No, eso no quiere decir que no se compren un coche, eso no quiere decir que no vayan a invertirle a la casa,
Pero si esta casa, este coche, es parte de este camino que ha venido sucediendo, que ha venido recorriendo, que me lleva a encontrarme y decir, es que esto es lo que está pasando, eso no es un lujo. Toma el lugar entonces de lo esencial, de lo que me permite conectar conmigo, de lo que me permite estar conmigo, de lo que me permite generar cierta sabiduría en mí, ¿no? Y entonces esto nos da pie a abrir la posibilidad del mago, que es entonces, se dice en el tarot que el ermitaño es el mago, pero de años, ¿no? Porque al final el mago parece que es una persona joven, sobre todo cuando lo vemos al lado del ermitaño, ¿no? Es una persona joven, pero que tiene el conocimiento y la sabiduría, bueno, sobre todo con el conocimiento pues, expandido, ¿no? Entonces, como decía Juan Carlos, el mago nos dice, acciona desde tu voluntad, que es la posibilidad, la voluntad es lo que manifiesta, por así decirlo, lo divino en el mundo que te rodea. Y por lo divino me refiero a tu esencia, ¿vale? Tu deseo, lo que quieres. Y para esto, o sea, nada más es, y esto no tiene que decir, voy a repetir, soy abundancia, soy abundancia. O sea, para eso tienes tu conocimiento, tus herramientas y sin duda tu voz, pues, pero ahí está. No, y para las personas que están acá a nivel, por ejemplo, de un camino espiritual, como lo es la Wicca, o como o estas tecnologías que están ahí para ayudarnos, no nada más voy a estar repitiendo sobre abundancia, tengo conocimientos específicamente de ciertos procesos, pues mágicos, por dar un nombre. Y entonces esto está al servicio de mi esencia, de mi vida cotidiana y de la práctica que sostengo, ¿no? Para eso están, para usarse, para manifestar el mundo que yo deseo y que busco. Siempre en cuando entendiendo, siempre entendiendo que lo que se va a abrir va a ser la posibilidad del loco que se encuentra entre la certeza y que aquí quiero que vean, como les decía aquí está detrás, pero él está viendo al cielo. Se nos está viendo hacia el riesgo, entre comillas, que representa el acantilado, que no solamente es un riesgo, representa el misterio, representa lo desconocido, lo que me desconfigura y me destruye a tal grado que solo queda mi esencia, después de todas esas dudas y bla, 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 pero él entiende porque es consciente del camino que lleva, porque ve hacia el cielo y el cielo está el sol, pues, que es el camino que tengo que seguir. Por eso es importante que hagamos ese proceso, entre comillas, de depuración con respecto al ermitaño. Ahora, quiero sumarle un poquito más con respecto al tema astrológico. El ermitaño representa Virgo, o sea, está vinculado a el signo de Virgo. Que Virgo, entonces, Virgo, entre las cosas que representa está la depuración, pero la depuración al servicio del ser esencial, la depuración al servicio de estar al servicio, o sea, más bien, la depuración con el objetivo de estar al servicio de mi esencia, ¿no? Entonces, eh, representa barrer para tener limpia nuestra casa, representa ordenar las cosas, representa muchos procesos que en nuestro día a día, que en estos últimos años, o sea, en estos últimos meses que pasaron, pues deberíamos de haber estado haciendo. Probablemente nos agarraron ya en curva y en el flujo, pero sería importante pues que lo revisitáramos, ¿no? Y ver si por ahí dejamos mal puesta la lámpara, si por ahí dejamos mal puesta la escoba, por si por ahí no limpiamos la esquina de la casa, ¿no? Para que entonces pasemos pues, a este camino que en ese sentido va a representar, o es la rueda de la fortuna, que es la evolución, es el acompasar y el adecuar mis posibilidades, mis capacidades al entorno, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Ahora, y para ir cerrando, ¿cómo se integra esto? Que es aquí donde está la cosa. Primero, que es lo que les decía anteriormente, desde cómo se integra como para la entrada al portal, pues, desde la reflexión y la no acción. Es importante visitar nuestras vivencias y saber qué dejar atrás
para seguir nuestro propio camino, siempre desde la responsabilización y la visión y una visión más madura. Eso quiere decir ponerme al centro de lo que está pasando, la no victimización, el no berrinche, ¿no? Y esto es perrísimo en diferentes niveles, ¿no? Y para diferentes personas. Yo soy el resultado de las causas y seré el de y me tendré que hacer cargo de las consecuencias que vengan con esto. Estoy al centro. Eso no quiere decir que no haya gente que me ayude, pero tengo que entender que es mi responsabilidad lo que está sucediendo. Esto va a exigir una depuración, como le decía, de formas de hacer, tal vez de relaciones, tal vez de lugares, tal vez de situaciones, personas. Yo en algunos lugares decir, esto ya no está aquí, o sea, ya no tiene que ver con mi camino. Ese es el tema de la austeridad, irme quitando cosas para que quede con lo que verdaderamente necesito. Que quiero decir, aquí hay dos cosas, dos elementos que referencian a esto dentro de la tirada. La túnica gris del ermitaño, que tiene que ver con la austeridad de su vestimenta, y del loco que solamente lleva lo que necesita en su bolsa. Aquí dos referencias bien claras de decir que ya no necesito. Y si quieren hacerlo a nivel de voy a tirar o regalar o donar o vender estas cosas, pues probablemente medio que vamos tarde, pero podríamos hacerlo, ¿no? Eh, lo importante sería y que ahorita a nivel vibracional, estos próximos de aquí a la luna nueva, que no recuerdo cuál es la fecha de la luna nueva, pues muy buen momento todavía de andar, de estar tirando cosas, sacando cosas, regalar, vender, cosas que ya no vibren con lo hermoso, con lo bonito, Sí, son más o menos 15 días, estamos en la luna llena ahorita, estamos terminando apenas, entonces en los 15 días, cuestiónense, pregúntense qué cosas ya no vibran con lo que estoy viviendo yo en mi vida, incluso físicamente, podrían ser en su casa, y terminar de limpiar, ese sería un muy buen momento también para armonizar. Escribí una lista aquí medio rara, para armonizar la cosa, ¿no? Y irme preparando para darle a lo que se viene, ¿no? Estamos en un muy buen momento todavía. Eh, entonces, de aquí a la luna nueva, que más o menos les digo, son más 15 días, ahí pueden buscar en Google, no tengo el dato exacto en este momento, pero si ponen en Google, próxima luna nueva 2026 les va a aparecer. Debería ser la luna nueva en Piscis, si no me equivoco. 17, gracias, Ale. Sí, es la de no, no, entonces no es la de Piscis, es la de Acuario, gracias. Sí, entonces es la de Acuario, justo. Está todavía de aquí el 17, buen momento para hacer este tipo de cosas, ¿no? Si quieren hacer el ejercicio también a nivel de escribir, a nivel de reflexionar, de estar un tiempo a solas, pues también súper bien, ¿no? Para que entonces entendamos que ya no vibra con otros y podemos irlo repartiendo por donde le quepa lugar, donde tenga lugar, ¿no? La inteligencia del universo, de la vida, más que del universo, es sabia, es grande y le va a dar lugar a aquello que ya no esté en nosotros, ¿no? Todo caerá al su mismo lugar de sintonía. Eh, y dije, ¿por qué tengo esto? Se está hablando de otra cosa, pero yo. Y hacernos responsables de esto, ¿eh? Ahí también. Este es un gran acto Clave. clave de decir, soy responsable por esto, soy yo al centro de esto. Decisiones, cosas, bla, 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 la cuenta de la tarjeta, la cosa que no se pagó, la carta que no se mandó, carta, güey, ¿qué es esto? 1830. El correo, el mensaje que no se mandó, la conversación que no se tuvo. Perdón, al parecer yo sí vivo en una... Nunca, nunca recibí una carta. Bueno, pero eso. Reci- Revisa, por favor, de la vuelta hasta acá. Bueno, la que casi estuviera. Este es el otro punto y eje importante porque aquí reside el secreto un secreto arquetípico de la rueda de la fortuna. Revisa tus incomodidades.
Esto no quiere decir como de que, ay, como ya no me siento cómodo en este lugar, ya me voy a ir. Eso no quiere decir eso, no quiere decir como por berrinche. Por eso primero viene el tema de la responsabilización. No hay, ahora sí que no hay un paso uno sin el otro. Revisa las incomodidades. ¿Qué quiere decir esto? Es donde ya no me siento cómodo, cómoda, que se siente raro, se siente eh, donde las partes no están alineadas con mi esencia, conmigo, con lo que estoy viviendo, con... Y esto, de nuevo, tiene que ver con amistades, tiene que ver con situaciones, lugares, eventos, personas. Ya dije personas dos veces, pero muchas personas. Y por eso les digo, incluso hasta cosas, por eso hay que quitar sería bueno quitar los distractores a nivel físico también. El cuadro que tengo ahí que no quiero ver, lo quito. Porque ya no está vibrando con la cosa de la casa, ¿me explico? Es una reflexión constante que nos va a llevar, y esto, les digo, esto ya a nivel de... esto lo primero lo hablaba como estos próximos días, pero la revisión de las incomunidades esto va a ser durante todo el año, eso sí, ¿eh? Pero no va a ser como de que ya voy a tenerla resuelta, no, porque la rueda de la fortuna tiende a expresarse, y esto lo digo a nivel esotérico como del conocimiento y también a nivel de vivencia experiencial de lo que es el tarot. La rueda de la fortuna tiende a sentirse así, tiende a sentirse con una fricción excesiva e innecesaria de un lugar. Es como de, ¿por qué tengo que decir sí a esto que no me gusta? ¿Por qué tengo que decir no cuando sí quiero? ¿Por qué tengo que? ¿Por qué tengo que? ¿Por qué tengo que? Y esta fricción que se siente no es el lugar del uno al que yo regresé anteriormente, no es el lugar de donde, desde esta paz de la que yo tendría que accionar y ver la realidad, no es ahí. Entonces esto quiere decir que hay algo que no está compasado. Esto quiere decir que hay algo que no está en sintonía o en vibración, si quieren decirlo, con el entorno. Y entonces es ahí donde tenemos que atacar. Y eso es donde ahí donde dice, ah, esto ya no, ¿qué va a exigir? O adecuo porque ¿qué es la evolución sino el animal que adecua sus posibilidades, incluso biológicas, para el entorno en el que se desenvuelve? No quiero ser, no quiero entrar en determinismos biológicos, pero está ahí para referencia y para pensarle, ¿no? Entonces, así se va a sentir. Esa fricción que dices como, chinga, güey, pues no quiero venir aquí, no quiero salir con esta persona, no le quiero decir que sí, no quiero hacer esto. Oye, ¿no también podría aplicar, o sea, sí revisar incomodidades, pero también como que las extremas comodidades? Claro, las extremas comodidades también podrían estar ahí al servicio de decirnos, "Mm, hay algo aquí que no me está dejando avanzar, que no me está dejando que el movimiento, que no me está dejando subirme al movimiento, ¿no? Muy bien, gracias por esta puntuación, por apuntalar esta cosa. Hay que revisar both ways, justo. Entonces, pensemos en qué no nos dejan alinearnos a esto, qué no nos dejan que la esencia esté emanándose de mejor forma, porque entonces la evolución no está al servicio de esto, ¿no? Eh, justo, Pero recuerden, por eso, neta, estoy siendo bien reiterativo con esto, pero voy a regresarme al otro y es decir, ¿qué es una incomodidad o qué es un berrinche? ¿Qué es una incomodidad al servicio de mi evolución? O por un berrinche o por una inmadurez. O pongan otra cosa, ¿no? Porque decir, bueno, no, ya me voy. No, o sea, como no, ya no, como me hicieron caso, ya me voy. No, porque como es el típico, el de voy a agarrar mi pelota y me voy a ir, ¿no? Pero es que ahí caes en esta parte de, o sea, por ejemplo, en este ejemplo de, ay, me siento incómodo, me voy, Justo. es, te estás poniendo en una situación extremadamente cómoda. O sea, Justo, 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 es justo. como el Se- punto sí, medio. como que no, ajá, no hay interacción con esto otro. Mi esencia, nada más es como de, ah, bueno, sí, voy a evadirlo. Justo la evasión está ahí también al servicio. Gracias por verlo, Jules, porque me parece bien, bien importante que se ponga ahí la extrema comodidad, Sí, ¿va? Porque entonces eso es lo no que nos nos está está permitiendo. retando. Exacto. Reconocer nuestras capacidades, perdón, ahí me faltó el typo, nuestros conocimientos y sobre todo nuestra posibilidad de hacer posible perdón, la redundancia, nuestra voluntad en el mundo, pero la voluntad que emana de mi esencia,
de quién soy, que ha sido revisado por estos otros dos puntos. Esto es otro consejo importante. ¿Qué me va a ayudar para hacerlo? ¿Qué aprendizajes tengo? Voy a poner claro, o sea, aprendizajes espirituales, filosóficos, que es un poco lo mismo, académicos, prácticos, em, recursos incluso, ¿no? Para poder hacer esto, para poner mi voluntad allá afuera desde mi esencia. Esto los va a estar, o sea, este es desde dónde enfrentar a esta evolución, este año de mucho movimiento. Lo voy a puesto así. Lo digo esto porque, y de repente, digo, no es que me ría, pues, pero vamos a encontrar ahí mucha gente. Este es un año de mucho movimiento. Este es un año de mucha evolución, de mucho cambio. ¿Qué es esto si no es una, o sea, O sea, sí. sí, pero detrás de esto hay un principio, o sea, principios filosóficos mucho más grandes que hay que entender y comprender, que nos cuestionen a nosotros qué es movimiento para mí, qué representa el movimiento para mí. Y al menos esto es una base. No quiere decir que a todos va a pasar, le va a pasar lo mismo, sino que esta es una base o una estructura de reflexión y mediación de los sucesos que nos vayan pasando a través de mi experiencia, ¿va? Proyectar el año como potencial, como lo que aparece frente a mí, entre la certeza y el misterio que tiene que ver con el loco, ¿no? O sea, como entre lo que sé y lo que no sé. Ahí voy a ir. Entre lo que voy, ahora sí que tiene que ver con irle midiendo el agua a los camotes, ¿no? Pero es un tema de, hay cosas de las que voy a tener certeza y otras cosas de las donde me tendré que rendir al misterio, que tiene que ver con darme el putazo de no saber ni qué chingados me está pasando, ¿no? Pero ahí es donde tendríamos que apelar a nuestra esencia. Eh, la evolución exige el acompasar el quiénes somos, es lo que decía Ale, a nuestro entorno, ¿no? Nuestro ser con el entorno. En sintonizarnos con una vibración más grande para que todos nuestros componentes se acoplen a esto. Es un pedo. Esto a nivel general podría ser un camino de vida, de iniciación y de iluminación, si quieren verlo. Lo que nos toca hoy por hoy es agarrar un poco de esto y ponerlo al servicio de nuestro bienestar, al servicio de quienes somos y de que en este año 2026, con respecto a a este movimiento y estas posibilidades, podríamos sacar algo. Esto no, y de nuevo, no lo piensen, o puede ser como la Odisea, ¿no? Pensémoslo como las batallas que vamos a estar librando de aquí o sea, en estos años, en este año, perdón, en este proceso, y cómo podríamos sacarle mayor provecho en lo que ya estamos viendo, viviendo y sucediendo dentro de nosotros. Por eso les decía, esto no es un tema de predicción, sino más bien tiene que ver con un tema de entender sensorialmente esto, ponerlo al servicio de ustedes, para que entonces puedan, ahora sí que agarrar lo más posible, subirse mejor al tren, por así decirlo, o a la ola y surcarla de la mejor forma. Y que no nos deje varados en un lugar donde que ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Y que al menos los retos que se presenten frente a mí estén al servicio de mi evolución de mi encuentro con la esencia. ¿No? O sea, siempre digo que si me van a poner pedos, que sean al menos algo que me lleve a un lugar y no nada más sean pedos de okis, ¿no? O sea, que, chale, ya me peleé con o sea, ya me peleé conmigo mismo para nada. Ya me peleé con la señora de la esquina para nada. Entonces, que la confrontación y que esto, desde el Hieros Gamos, como principio, ¿no? Y que lo voy a sacar, que la confrontación y el conflicto me permita crear, ¿vale? Y que esté al servicio de la creación y de la vida en mí, ¿no? Entonces, eso. Me gustaría escucharles, ya sea a nivel de dudas, comentarios, preguntas o, pues eso. Por favor, díganme que les hizo sentido lo que estoy diciendo. No, eso. Cuéntenme. A ver, voy con Katy primero. ¿Cuál sería la diferencia sustancial entre el año anterior y el actual? Ok. A nivel práctico, el año anterior fue un año de reflexión. Parece, perdón si se confundió un poco,
porque estoy tomando también como el año anterior como parte de este, no porque sea, sino como porque no lo vimos. Pero el año pasado tendríamos que ver, recordar, tiene que ver con las reflexiones que tuvimos, con las cosas que dejamos atrás en el camino, con las experiencias que vivimos, que hoy se integran en mi identidad, que ya son parte mía, y las que no se sueltan, para andar en austeridad y humildad. De nuevo, austeridad representado las cosas que necesito solamente, y humildad, el no juicio con respecto al camino y las decisiones que tomé. El ahora, o este año, tiene que ver con un proceso de evolución, y la evolución tiene que ver con adaptar todo esto que pasó con las reflexiones a compasar mejor con el entorno que estoy viviendo. Este entorno tiene que ver con relaciones, trabajo, todo lo que pasa alrededor mío, literalmente. Por eso, cuando empezamos con la Rueda de la Fortuna, con él, no hay un personaje, porque el personaje entonces somos nosotros. Es nosotros el que nos confrontamos a estas condiciones, situaciones y eventos canónicos, entre comillas, que me configuran y me significan y que ahora me dicen qué hago con esto. Y esto resulta también o bota las incomodidades que están ahí diciéndome esto ya no vibra conmigo o evoluciono, las dejo atrás. ¿Contesté tu pregunta, Katy? Voy a leer nada más, déjame confirmar que sí contesté y no tiendo a... Katy, ¿contesté? Sí, gracias. Vale. Ale, muchas gracias, Katy, por tu pregunta. Este, no, yo hoy así todo el día anduve como con una cuestión en la mente, ¿no? Como diciendo, ¿qué pedo con esto? Esto ya no puede seguir así, ¿no? Pero Ujú. esto no viene de ahorita, ¿no? Como hace un par de semanas y como, o sea, como que le estás poniendo muchas palabras, o sea, como que me está haciendo sentido a cómo he estado viviendo estos primeros días del 2026, como de mucha, pues sí, o sea, como de una observación de decir, es que si se sigue así, ¿no? Como para allá no se va a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, también el tema de mi casa ha sido como de estoy habitando yo este lugar, cómo esto refleja también cómo me relaciono con mi entorno, ¿no? Entonces, esto que dices de ser el jugador, el que está viendo quizá de frente la rueda, ¿no? Como para meterse en ella, ¿no? Pues me hace muchísimo sentido y wow, qué chido. Muchas gracias. Chido, chido. Gracias, Ale. Y ten en cuenta que el oído es bueno, o sea, el oído es importante. Y por oído, a nivel simbólico, decir, ¿qué canción estoy escuchando? ¿Estoy acompasado a esta canción o tengo que parar y agarrar el ritmo? El parar va a exigir, entonces, acompasarlo, literalmente es como calibrar un péndulo, como calibrar la cosa para que entonces funcione, como calibrar la balanza, ¿no? Que bueno, eso viene en la siguiente carta que probablemente es que tiene que ver con la justicia, ¿no? Pero, dijiste algo que también me es importante decir, a ver, por eso decía, cada quien le va a sonar y lo importante es que vaya, que resuenen las cosas que están viviendo. Hay, por un lado, herramientas que pueden ayudarles a tener mayor como noción de esto, conciencia de esto, como procesos terapéuticos, como tal, formales, por así decirlo para poder acomodar lo que está pasando, o herramientas oraculares que están al servicio también de esto, ¿no? Como el tarot, o sea, la astrología no es es una herramienta oracular, pero tiene su posibilidad también de comprender dónde estoy, qué está pasando, qué otros ritmos están sucediendo, qué otras leyes me están imperando, y ahí es donde, donde viene, a ver, ¿no sé si está? Lo que dice Rodolfo, ¿no? O sea, bueno, la pregunta que venía Rodolfo, que era donde quiere ir.
O sea, no es como que me esté pasando una cosa, me explico, no es como de que, no manches, me voy a dedicar a pintar la mesa nada más, no. Mientras estoy pintando la mesa, están los frijoles en la estufa, está tocando el del agua porque ya llegó, está el perro ladrando porque no sé qué, o sea, está pasando muchas cosas, no es como que yo me pudiera enfocar nada más en algo y dices, ah, chingón, ahorita ya quisiera tener yo la resolución. No yo porque no, pero ya quisiera cualquier persona, cualquier ser tener la resolución de decir, este es el camino, güey. Es para allá, y para allá, y para allá, y para allá, y para allá. No. Entonces, también por eso tiene que ver con una visión de humildad, de decir, también hay que saberle a qué entrarle, a qué no, a qué si es posible y dónde sí. Por eso el tema de las capacidades, los conocimientos, que sí tengo para eso. O sea, que sí soy para poder hacerlo. Entonces, están esas herramientas que están al servicio de eso, que no hay que echarlas atrás. Te digo, hay dentro de este mismo ejercicio, evidentemente por el tiempo no nos iba a dar, pero pueden sacar su número personal y que pues, si no podremos ver otro espacio para hacerlo el número personal y el número del año que corresponde a cada persona para saber qué arcano estoy viviendo en este año, qué arcano soy yo y entonces cómo me enfrento a este contexto, ¿no? Que podríamos ver si podríamos ir para allá en un siguiente espacio, probablemente, porque ahorita pues no se puede, ¿no? Por cada uno. Y si no, pues malamente o sea, hay consultas también para personas y hay consultas también en internet, en libros. La diferencia, obviamente, que el oráculo como tarot, como persona, como posibilitador, tiene una amplia gama de posibilidades arquetípicas o simbólicas de cómo hacer que eso suceda. Y pues obviamente la inteligencia artificial no, ¿vale? Ale. Mm, ya no sé, bueno, me quedé pensando en que entonces podemos ver este año como uno, como cero, como 10, o sea, como que habitan estas tres conciencias y eh, pues nada, solo me puso a pensar en el próximo año, ¿no? O sea, entonces es 2 o es 11, ¿no? O sea, pero bueno, supongo que ya llegará. Me comprometo en este espacio a hacer En noviembre. en noviembre para que nos agarre con Venga, venga. más Que se vuelta. quede abierta la posibilidad. Pero a ver, hay voy a traer hay un libro de Eliphas Levi donde son cartas Eliphas Levi es un esotérico de 1860 que le está enseñando magia, ritual y tarot a un varón de título. No soy dominicano, un varón, este, que le dice, donde le contesta Eliphas Levi, le dice, a ver, amigo, aguanta, no puedes comerte todo, aprende el momento, vive este momento y después te ocupas cuando lleguemos a ese lugar de aquello. Si hiciste bien este camino, la puerta del siguiente conocimiento probablemente sea un poquito más sencilla, ¿no? Porque nos habremos asegurado que esto se vivió al menos bien, ¿no? Eh, Eso no sé si haga sentido, pues, esta reflexión que hice, pero Total, total. sí, o sea, nos exige presencia, o sea, esta situación. El momento del mago es el presente. Desde ahí manifiesta, desde ahí acciona, porque es el momento de la acción, es el momento de la presencia. Entonces, el año es un año donde si desde el mago estamos actuando, vamos a actuar desde el presente, con los conocimientos que sí tengo ahí, que las herramientas que sí tengo, no es como decir, fíjate que en mi casa, o sea, es como decir, "Va, estamos haciendo no sé qué, pero fíjate que en mi casa tengo unas tijeras, chingón, güey, en tu casa están bien, ¿no? O sea, ¿qué Pero herramientas sí justo en tengo? esa separación, digo, y viéndola como la tirada que me hizo muchísimo sentido, lo que dices, el uno y el cero sí es todas estas herramientas, pero también con el loco de este leap of faith, o sea, de este Ajá. brinco o sea, esa evolución, ese movimiento, es justo entrelazar
el significado de esos dos, ¿no? Claro, justo, es que esa es la idea, o sea, es como, por eso, no, yo no quise en esta posibilidad Solo la como, rueda. claro, justo, solo la rueda y quitar a todos los demás, porque para mí, obviamente, el año es 10 no es uno, es 10 pero dentro de esto tiene una sombra, por así decirlo, tiene una constelación de estos otros dos números, lo que lo compone, ¿me explico? Y si me quisiera ir ahí, o sea, si me quisiera ir más, pero tampoco era parte me iba a ir por el 2 que también está en el 2025 digo, perdón, 2026, ¿no? Y el 6 pero tampoco, si no, no quería sumar más a la psicosis colectiva. Rodolfo. Sí, gracias. Bueno, nada más comentar, decías que estamos quizá tarde, pero pues, en realidad el año chino está empezando, está por empezar en febrero. eh, y energéticamente, las constelaciones, astrológicamente, el movimiento se está dando ahorita. O sea, pues puede estar el año occidental, pero el movimiento de todo lo que está ocurriendo con los planetas está ocurriendo ahorita, no está ocurriendo en diciembre. Pues yo creo que es un buen momento de reflexionar. Además, bueno, dos cosas que dijiste que son fundamentales, el orden. Pues el orden es algo que si no lo tienes, pues hasta te enfermas, ¿no? O sea, el orden es indispensable, pero sobre todo para el cambio. Y si yo me quedo con el año 9 pues es un año de prueba, de cierre, y el año 0, 1 o 10 pues es de inicios. O sea, en resumen, pues estás cerrando, cerraste algo que está iniciando un nuevo ciclo, que energéticamente ya tiene su propio movimiento por lo que has andado, ¿no? Y que tiene que ver con la evolución. Eso es bien importante, Exacto. no perdamos de vista esto, el tema de la evolución, porque de nuevo el dilema va a estar entre el berrinche y la incomodidad y el sí verdaderamente asegurarme y responsabilizarme de esto. Quiero decir otra cosa, ahorita que sacaste esto, el tema de los inicios. Gracias por traerlo porque hay muchos momentos en el año que son inicios, que se pueden generar como inicios. Hay que saberlos usar, hay que saber, y para eso, verdaderamente aquí tenemos creo que no solo eres la única, Ale, pero hay varias sacerdotisas que que tienen estos conocimientos, que tienen estas posibilidades de guiar a los inicios o cierres no solamente el 31 o sea, esto no es como de me preparé mis lentejas del 31 y se me olvidaron o algo así, o sea, el ciclo natural de la vida está en constante cambio, pautas, evolución y podríamos emular estas posibilidades en diferentes momentos del año, ¿no? Y para eso hay que acercarnos también a personas que sepan de esto, ¿no? A personas que estén al servicio de esto más grande y que estén con la responsabilidad caminando por ahí, probablemente rituales que vayan a suceder, está el solsticio, están varias más que todavía tenemos para poder utilizar, o sea, para poder, no sé cómo decirlo, pues como para poder hacer lo que está ahí al servicio de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, pues nada, Como inicio de cada fin de estación, ¿no? justo cada inicio y cada fin de estación, cada cumpleaños, por eso estará también su revolución solar. Hay muchos, muchos, muchos procesos durante el año. No se abrumen con esto, tómenlo con calma, al sentido de organicen la cosa, vayan viendo por dónde van, ¿no? Una lectura de tarot también es buena para esto, la lectura de carta natal, la revolución solar, un ritual desde una persona, de nuevo, que tenga no quisiera un título, sino más bien que tenga en la práctica espiritual adecuada, consciente y sostenida. Eh, Eso, ¿alguna otra duda, pregunta? No, hombre, ni nunca he tenido tanto tiempo yo. Pero sí, Pues nada, solo quiero terminar diciéndoles como les decía al principio, este es un evento, por así decirlo,
enmarcado en un open house que le hemos decidido llamar en Hieros Gamos, de varias actividades, sesiones que están sucediendo a la par, con Jimena, conmigo, en general, para poder abrir las puertas del santuario y compartir un poco al servicio de la vida desde pues, este punto existencial que tiene que ver con el Hieros Gamos, el servicio de las dos inteligencias gigantes que tenemos, que es el Popo y el Iztaccíhuatl. Entonces, me es importante decirlo, el siguiente sábado hay una clase muestra, que es la primera clase de tarot, donde voy a hablar de tarot full, 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 que es el sábado de 10 a 1 de la tarde. Por favor, les invito a que puedan, vamos a mandar la información en este grupo, así que no se salgan a los que estén interesados. Sí, probablemente los que ya tomaron el curso, pues obviamente pues pueden salir. Pero vamos a compartir la información para que puedan sumarse. Les agradecería poder estar. Me gustaría que puedan estar, ya sea que se quedan al curso o no, pero aquí vamos a hablar un poco de lo que es el tarot, como, o sea, a nivel histórico, metodológico y como de lo que he estado hablando. Soy muy, muy ñoño con respecto a el esoterismo, así que para mí lo que no pueda sustentar no lo puedo decir, así que esto tiene que ver con mucha la investigación que he hecho, de la estructura que le he puesto y de dónde viene la herramienta del tarot, para qué sirve, qué es, ahí va a estar. Em, y pues nada, también invitarlos justamente al curso. Ahí vamos a tener también información si les gusta la primera clase, si gustan entrarle con esta herramienta para que también entonces estén en diálogo con otra cosa, con este conocimiento sagrado, pues puede ayudar. Todos los métodos oraculares pueden ayudar. Runas, no sé si alguien conozca por aquí el I Ching, pero creo que tú sí. No. ¿No? Yo según yo tú sí, pero creo que tal vez la Eli por ahí también. Pero todas las runas, pero todos los sistemas circulares pueden ayudar a estar en constante conversación con estas energías. Vamos a tener también, tenemos otros eventos que van a venir adelante. La apertura del Sendero Rojo, que es el sendero Wicca Hieros Gamos, que es un sendero no voy a hablar más de eso porque pues, es cosa de Jimena, pero nada más para decirlo, es un sendero Wicca enraizado a la danza de los opuestos. Entonces, también va a estar abierta la primera clase para que entiendan qué es y para que también sepamos, o sea, a nivel general, desde mi experiencia y posibilidades, un camino espiritual me ayuda también a tener sostenido o a sostener esas frecuencias que de repente me sienten así, pero al menos tengo herramientas, posibilidades y prácticas que me ayudan a entrarle a los putazos, pues no tan desprevisto de las cosas, ¿no? Eh, Ese no recuerdo, pero también se los mando al chat. Entonces no se salgan si quieren, dejen que pase la primera clase y les voy a mandar la información, tanto del curso como las otras cosas. Vamos a tener la grabación de esto para que lo puedan revisar. Nada más que no va a estar por mucho tiempo, así que probablemente una semana o dos, pero pues tampoco va a estar tanto, ¿no? Porque pues, es tema del cloud y almacenamiento. ¿Algún comentario o duda antes de cerrar? Bueno, ya para cerrar. Espero no haya abonado tanto a su psicosis, al contrario, les haya dado información y guía, ese era el objetivo, y que justamente esto podría haber sido un reel, pero para nosotros el conocimiento de lo sagrado no se puede transgredir de esa manera y al contrario es entrarle con el respeto y la devoción que esto exige y la seriedad que nos caracteriza desde la academia. Muchas gracias a nombre mío, a nombre de Jimena. Y pues eso, va, estamos al servicio de ustedes, de la vida y del tarot a través de ustedes. Así que muchas gracias por estar. Gracias a todos y todas y todes. Bye.
El del arcano, ¿cómo es? Eh,